Bienvenidos a Economía en Breve del 18 de diciembre del 2022. Estamos terminando el 2022 y como sé que muchos van a estar de vacaciones y se desconectan de estos temas, les aviso que no habrá programa en los siguientes 2 semanas y regresamos el 8 de enero. Aprovecho para desearles que pasen una temporada navideña llena de alegría en compañía de sus seres queridos y que el 2023 venga lleno de bendiciones para ustedes y los suyos. Y ya que estamos con la Navidad a la puerta, me gustaría dejarles un regalo, una reflexión de gran valor para los que la asimilan como se debe. Del escritor Wayne Dyer decía: cuando cambias la forma en que ves las cosas que ves cambian. Esta perla de sabiduría es más que un ingenioso juego de palabras y para ilustrarlo les presento esta imagen. Dependiendo de tu perspectiva verás algo diferente que en todos casos es verdad, pero para entender mejor lo que está frente a nuestros ojos hay que aprender a mover un poco nuestro punto de vista y así encontraremos mejor las soluciones a los problemas que enfrentamos todo el tiempo. En los temas de la semana causó gran conmoción el atentado que sufriera el conocido periodista Ciro Gómez Leiva aquí en la Ciudad de México al llegar a su casa después de un día de trabajo. Afortunadamente, el blindaje de la camioneta en la que viajaba le permitió salir ileso de los disparos. Este lamentable hecho refleja parte de la triste realidad que vive el país en el que se ataca la libertad de expresión, muchas veces desde el poder, y varios periodistas han perdido la vida. Tristemente, el ambiente político y social en el país seguirá enturbiándose mientras se mantenga la política de división y polarización, especialmente desde la presidencia. Pasando a los temas económicos, en el evento más relevante de la semana, la Reserva Federal incrementó su tasa de interés de referencia en 50 puntos base, tal como se anticipaba en los mercados, llevándola a un rango entre 4.25 y 4.50%. Cabe recordar que los mercados financieros venían descontando que en el 2023 se haría un cambio en la política monetaria comenzando a bajar la tasa de interés de referencia. El mensaje del Fed apunta en otro sentido que los mercados no han querido ver a pesar de los esfuerzos del señor Powell y compañía. En esta ocasión se presentaron también los pronósticos del staff de la Reserva Federal con una revisión al alza en la expectativa para la tasa de interés de referencia para el final del 2023 a un nivel de 5.1%, lo que deja ver con claridad que no están contemplando ninguna baja. También la famosa gráfica de los puntitos resulta elocuente en este sentido, ya que ninguno de los participantes anticipa una tasa menor al 4.75% para el cierre del 2023 y es hasta el 2024 cuando comienza a descender. Regresando al cuadro de pronósticos, la Fed revisa fuertemente a la baja el crecimiento previsto para el 2023, lo que confirma que entienden que habrá debilidad en la economía, pero persistirán en su lucha contra la inflación. También el Banco Central Europeo anunció su decisión de política monetaria en la semana, aumentando 50 puntos base en su tasa de interés, pero advirtiendo que seguirán los incrementos, echando un balde de agua fría a los mercados que ya anticipaban cercano el fin del ciclo de alza en las tasas. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lo dejó muy claro al señalar que el que crea que están cerca de pivotear, es decir, comenzar a bajar la tasa, está equivocado. Añadió que debemos esperar incrementos de 50 puntos base por un tiempo, tenemos mucho por continuar y estamos por un juego largo. Los mercados accionarios tuvieron como consecuencia una mala semana, con nuestro promedio de 10 mercados perdiendo 2.5%, como vemos aquí, reaccionando a los mensajes de los bancos centrales que se dieron en la semana, que no validaron, como decía, las expectativas de que tendrían un tono más suave. Las caídas fueron importantes y generalizadas, como vemos en nuestro cuadro resumen, destacando las bajas de más de 3% en Francia, Alemania y Brasil. Nuestra bolsa de valores en México tuvo una pérdida semanal de 1.7%, como vemos aquí, terminando en las 49.630 unidades. El tipo de cambio registró algunos vaivenes, como vemos en nuestra gráfica, terminando en 19.78 pesos por dólar. Regresando a México, en lo que fue una vergüenza para la vida institucional del país, la mayoría morenista de la Cámara de Diputados aprobó la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo, el llamado Plan B, cambiando varias leyes a pesar de que van contra la Constitución, apostándole a que una sumisa Suprema Corte de Justicia de la Nación no logrará echar para atrás estos cambios antes de que hayan hecho el daño que quieren sobre el INE y la democracia. Por cierto, me llamó la atención esta nota que refiere la reacción del presidente a la noticia de que el Congreso de Estados Unidos pidió al presidente Biden analizar el impacto de las reformas electorales en México sobre la seguridad nacional y otros temas. En fin, en los temas económicos, Banco de México también tomó su última decisión de política monetaria del año, que por cierto tuve la oportunidad de comentar en el programa especial del financiero Bloomberg con Víctor Piz
al que le agradezco la entrevista y les comparto en la descripción una liga a mi página de LinkedIn donde subí la entrevista por si quieren verla. El aumento de 50 puntos base en la tasa de referencia que llega a 10.50% y como ven aquí es el mayor nivel observado desde el 2003, era ampliamente anticipado por los mercados financieros, siguiendo además lo que hizo la Reserva Federal. Lo que no era esperado fue el mensaje de Banxico que reitera el sesgo al alza en el balance de riesgos para la inflación, pero sobre todo que mencionan explícitamente que la Junta de Gobierno considera que todavía será necesario incrementar la tasa de referencia en la próxima reunión. Esto representa una guía futura totalmente transparente, por lo menos para la siguiente reunión, que resulta inusual y me parece una novedad muy apropiada ya que remarca el compromiso del Banco Central con la estabilidad de precios. Banxico revisa también sus pronósticos de inflación de forma interesante, ya que para la inflación general baja un poco las expectativas para el cierre de este año y primer trimestre del 2023, pero la sube ligeramente para los últimos 3 trimestres del próximo año. Para la inflación subyacente, en cambio, suben un poco la trayectoria prevista para los 6 trimestres inmediatos, como vemos aquí. Me parece muy apropiado que Banxico esté actuando con firmeza y cautela, ya que la experiencia nos muestra que la inflación es un bicho difícil de controlar. Los niveles alcanzados por la tasa de interés real ya son suficientemente restrictivos como para contener la inflación, pero se requiere también esperar el tiempo suficiente para que las expectativas queden bien ancladas y se consolide la baja en la inflación. En los medios, por cierto, he visto que se discute la posibilidad de que Banxico pudiera pronto desligarse de lo que haga la Reserva Federal, lo que me parece todavía muy prematuro y poco recomendable, sobre todo considerando que los mercados financieros internacionales muy posiblemente seguirán tensos ante el ciclo monetario restrictivo en el mundo y desligarse del Fed podría propiciar una reacción abrupta en el tipo de cambio que comprometiera el descenso de la inflación. Habrá que ver con detenimiento la inflación de los meses, sobre todo de enero y febrero, para confirmar que las presiones están efectivamente cediendo. Esto permitiría detener el aumento en la tasa. Otra expectativa que me parece deberá ajustarse en los mercados es la del llamado pivote de la política monetaria, es decir, que Banxico iniciaría un ciclo de baja en la tasa de interés tan pronto como este año. Me parece que los bancos centrales esperarán hasta ver la inflación muy cerca de su objetivo por varios meses antes de comenzar a reducir sus tasas de interés, lo que no veo ocurriendo en el 2023. Por otro lado, la producción industrial registró en octubre un sólido repunte de 0.4%, como vemos aquí, luego de 2 meses con descensos. Las manufacturas, que son el componente que ha superado ya sus niveles previos a la pandemia, creció marginalmente 0.1%. La construcción, como ven aquí, mostró un fuerte repunte de 1% en octubre, que no es suficiente todavía como para romper la tendencia descendente que ha mostrado desde el 2021. Si vemos el nivel promedio del periodo de enero-octubre, en esta gráfica, la producción industrial total todavía se encuentra 3.8% por debajo del nivel que mostró en el 2018. Las manufacturas, en cambio, van 3.5% real por arriba de ese mismo nivel y la construcción, en contraste, está 16% real por debajo del nivel registrado en ese periodo durante el 2018. Hay que recordar que la construcción reacciona de forma sensible a las expectativas de mediano y largo plazo que hay en el país, que se han visto negativamente afectadas por varias decisiones gubernamentales que generan incertidumbre en algunos casos y franca preocupación en otros. Pero hay otros factores que frenan también la creación de prosperidad. En estos días se publicó el Índice de Burocracia en América Latina del Atlas Network Center for Latin America, cuyos resultados pueden ver en esta gráfica que nos presenta el número de horas por año que en promedio se destinan en las empresas a cumplir trámites burocráticos, desde la administración de trabajadores hasta el pago de impuestos. Además que México presentó un deterioro respecto al año previo, nos ubicamos muy por arriba de Brasil, que podríamos considerar nuestro principal competidor, y el número es muy alto, con 506 horas por año. Aparte de la pérdida de tiempo productivo que genera la burocracia excesiva, hay otro efecto negativo importante, ya que mientras más compleja y extensa es la regulación, las leyes y reglamentos que deben cumplirse, más se facilita la aparición de la corrupción. En una sorpresa muy positiva, el INEGI publicó un nuevo indicador oportuno ahora para el consumo privado que permitirá tener una mejor lectura de uno de los datos más importantes de la economía. Recordemos que este tipo de indicadores son un ejercicio de nowcasting que consiste en identificar series económicas más adelantadas para anticipar, mediante procedimientos estadísticos y econométricos, una serie con mayor rezago. Así,
Para el consumo privado de octubre se anticipa un fuerte repunte de 1.3% real mensual, lo que sería, de confirmarse, una muy buena noticia, pero para noviembre se anticipa una fuerte caída de 0.7% mensual. Hasta el momento el consumo privado ha tenido un desempeño mejor a lo que se esperaba, pero esto podría considerarse todavía parte del rebote post-pandemia. Hacia adelante, el consumo dependerá más del ritmo de crecimiento económico que se anticipa será más débil. Por otro lado, Banco de México publicó los resultados de la última encuesta de expectativas del año, que se adelanta un poco por las fiestas decembrinas. El crecimiento del PIB esperado por el promedio de analistas se revisa un poco al alza a 2.90% para el 2022, pero para el 2023 se reduce marginalmente a 0.92%. Hay que notar que se anticipa una desaceleración muy importante de la actividad económica para el año que viene. Los pronósticos de inflación general mejoran un poco a 8.09% para el 2022 y 4.99% para el 2023, mientras que para la inflación subyacente hay un deterioro leve en ambos años. Para el tipo de cambio del cierre del año se registraron revisiones a la baja a 19.88 y 20.63 pesos por dólar para este año y el que sigue. Los pronósticos de tasa de interés de referencia monetaria se quedan prácticamente donde estaban, pero hay que recordar que esta encuesta se levantó antes de conocerse la decisión de política monetaria, por lo que es de esperarse que la expectativa para el 2023 se revise al alza en la siguiente encuesta del mes de enero. Los pronósticos de asegurados en el IMSS mejoran para ambos años, mientras que para la economía de Estados Unidos se anticipa un crecimiento ligeramente mayor este año y ligeramente menor en el 2023, anticipándose una desaceleración importante en el año que está por iniciar. En Estados Unidos, la inflación al consumidor registró una nueva sorpresa positiva al resultar por debajo de lo previsto. El índice general aumentó 0.1% en noviembre, bastante por debajo del 0.3% previsto, lo que permitió al comparativo anual descender hasta 7.1%, como vemos aquí. Excluyendo alimentos y energía, el llamado núcleo de la inflación aumentó 0.2%, también ligeramente debajo del 0.3% anticipado, con lo que su comparativo anual regresó al 6%. Para la semana que inicia tendremos todavía bastante información importante, destacando en México el indicador oportuno de la actividad económica, seguido de las ventas minoristas y la encuesta Citibanamex. El miércoles tendremos las cifras de oferta y demanda agregadas del tercer trimestre, seguidas el jueves de la inflación en la primera quincena de diciembre. Para terminar el viernes con el indicador global de la actividad económica y las cifras de balanza comercial. En Estados Unidos destaca, al final de la semana, el reporte de ingreso y gasto personal en consumo que contiene el indicador de inflación más importante para la Reserva Federal. Les recuerdo nuevamente que las dos siguientes semanas no habrá programa, a menos que ocurra algo muy importante. Y con esto concluimos este programa número 295, cerrando el año. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento y aquí les dejo los datos de contacto de redes sociales, invitándolos también a visitar mi página de internet en www.economiaenbreve.com, en la que podrán suscribirse al programa y irán encontrando pues algunos posteos interesantes que comenzaremos a hacer, sobre todo de forma más activa en el 2023, ahora que es más importante que nunca estar bien informado. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y que pasen una fantástica temporada navideña y el mejor de los años para el 2023.